Bueno jóvenes, en el primer video vimos cómo calcular la ecuación de la malla 1. En este segundo video vamos a calcular la ecuación de la malla 2 y también vamos a reducir el sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a reducir primero la malla 1. Lo primero que tenemos que hacer es buscar términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Son los que tienen la misma parte literal. Entonces aquí tengo que una resistencia de 1.5 por I1 y tengo también una resistencia de 4.7 por I1 y tengo también una resistencia de 1K por I1. Son semejantes porque tienen la misma parte literal, tienen I1 y tienen I1. Entonces, reduciendo me queda de la siguiente manera. El menos 12 voltios lo voy a poner igual, menos 12 voltios. Tengo 1.5 más 4.7 más 1, ¿cuánto es? Vamos a utilizar la calculadora. Bien, entonces sería 1.5 más 4.7 más 1 es igual a 7.2. Entonces aquí voy a poner menos 12 voltios más 7.2 kilo ohmios por I1. Muy bien, ¿por qué? Porque ya sumamos los que tienen la misma parte literal. Ya sumamos este y sumamos este. ¿Qué me queda? Me queda menos 12 voltios, que lo copio igual, y me queda también esto. Me queda menos 4,7 por I2. Muy bien, y esto es igual a 0. Y si nos damos cuenta, ya la ecuación de la malla 1 queda más reducida. Me queda menos 12 voltios más 4.7 kilo ohms menos 4.7 por I2. Entonces, este es el 2 por si acaso. I2, este es el 2. Muy bien. Entonces, aún puedo seguir reduciendo un poco más. Este 12 voltios, este señor de 12 voltios, lo voy a enviar al otro lado, lo voy a enviar acá. ¿Por qué? Porque en una ecuación, lo que no conozco, mis incógnitas las voy a poner en el lado izquierdo. Aquí voy a poner mi incógnita, lo que no conozco, y en este lado derecho voy a poner lo que sí conozco. Un visto. Entonces, en el lado izquierdo voy a dejar la I1 porque no sé cuánto vale I1, y también voy a dejar la I2 porque no sé cuánto vale I2. Estos son mis incógnitas. Pero 12 voltios es un valor que sí sé que existe, es algo que ya existe, no tengo que calcular. Entonces lo voy a enviar al otro lado de las cosas que sí conozco. Así se resuelve una ecuación. Entonces voy a tener más 7,2 kilo ohmios por I1 menos 4,7 kilo ohmios por I2. Esto es igual, este 12 lo voy a enviar al otro lado. ¿Cómo lo envío al otro lado? Vamos a suponer que el igual es como una barrita. ¿Ok? Entonces voy a explicarlo en este lado. Muy bien, entonces vamos a suponer que el igual es como una barrita. Muy bien. Entonces, esto es una barrera al igual, es una barrera. Si yo tengo un signo negativo, al pasar la barrera se va a hacer positivo. Si yo tengo un signo positivo, al pasar la barrera se va a hacer negativo. Muy bien, entonces
este 12 voltios está negativo, pero al pasar al otro lado de la barra o al otro lado del igual se va a hacer positivo. Muy bien, entonces este 12 voltios va a pasar esta barrera. Entonces al pasar la barrera se va a cambiar el signo y ya no va a ser menos 12 voltios, sino que va a ser más 12 voltios. Y ya tendría la primera ecuación. Esta sería mi primera ecuación. Más 7.2 kiloohmios por I1 menos 4.7 kiloohmios por I2 y más 12 voltios. Si nos damos cuenta, es mucho más reducida que la primera ecuación que teníamos, que era menos 12 voltios más 1.5 más 4.7 más 4.7 y más 1 kiloohmio. Ahora solo nos quedó más 7.2 kiloohmios por I1 menos 4.7 kiloohmios por I2 es igual a 12 voltios. Entonces ya tengo la ecuación 1. Esta va a ser la ecuación número 1. Perfecto. Ya tengo la ecuación número 1. Ahora voy a calcular la ecuación número 2. Vamos a poner otra vez el circuito. Entonces, la malla 1 ya la calculé, ya sé cuánto vale, ya tengo la ecuación. Voy ahora a calcular la ecuación de la malla 2. Entonces, iniciamos en ¿dónde? Iniciamos en la parte inferior a la izquierda de la malla, es decir, parte inferior a la izquierda. Aquí empezamos. ¿En dónde empezamos? Acá, en la parte inferior izquierda. Entonces, seguimos el camino, pero primero, antes de seguir el camino, es importante poner las flechas, los símbolos, la polaridad. Entonces empezamos. Solo en esta malla. Veamos. Tengo aquí, la corriente va a ir en este sentido, va a ir hacia arriba, ¿verdad? Porque es como que está en sentido horario, va de este sentido la corriente. Muy bien. Entonces, por donde entra la corriente es positivo y por donde sale la corriente es negativo. Por donde entra la corriente es positivo, por donde sale es negativo. Entra positivo, sale negativo. Entra positivo, sale negativo. Ya tenemos los símbolos, pero nos falta algo. Recuerden que en nuestra malla I1 el positivo era acá y el negativo era acá. ¿Por qué? Porque al seguir la dirección de la corriente, por donde entra es positivo y por donde entra es positivo y por donde sale es negativo. Entonces, como esta resistencia la resistencia R2 de 4.7 kiloohmios está entre I1 y está entre I2, siempre va a tener dobles signos. Va a tener positivo para I2 y va a tener negativo para I1. Ya lo vamos a poner en la ecuación. Pero cabe recalcar que la ecuación que está en medio de la resistencia que está en medio de dos mallas va a tener doble signo. Entonces, vamos a proceder a resolver. Vamos a proceder a resolver la ecuación número 2 o la malla 2. Vamos a encontrar la ecuación. Muy bien, entonces empezamos en el inferior izquierdo y seguimos la flecha. Si seguimos la flecha, o sea, iniciamos aquí. En este punto iniciamos. Si seguimos la flecha nos encontramos con un positivo de 4,7 kiloohmios. Muy bien. Recuerden que el punto significa por la I2 menos. ¿Por qué menos? Porque esta resistencia de 4.7 kiloohmios está en la mitad de las dos. Entonces es positivo para I2, pero es negativo para I1. 4.7
kiloohmios por I1. Si se dan cuenta que es positivo aquí, es positivo en esta parte de aquí y es negativo acá. Es negativo para I1, pero es positivo para I2. Si se dan cuenta, bueno, espero que sí. Si no, de todas maneras el sábado vamos a hacer más ejercicios, uno más, dos más, para seguir avanzando con la clase. Bueno, esta puede ser la resistencia que les dé confusión, porque está en la mitad de las dos. Las demás resistencias son muy sencillas de calcular. Entonces, si seguimos la flecha, o sea, ahorita estamos aquí, la flecha viene para acá y se va para acá, ¿verdad? Seguimos el caminito. Si seguimos el caminito nos vamos a encontrar con un positivo y nos vamos a encontrar con una resistencia de 2 kiloohmios, ¿verdad? Esta resistencia de 2 kiloohmios solamente está con la intensidad 2 por I2, ¿verdad? Entonces, seguimos el caminito, vamos por acá, y si seguimos el camino nos encontramos con la R4. Entonces, vamos a hacer un poquito más pequeño, seguimos con la R4 y decimos que es más 5 kiloohmios por I2, ¿verdad? Muy bien, entonces siguiendo el camino, ya pusimos esto de aquí, vamos por acá y nos encontramos con una resistencia de 3.3 kiloohmios. Entonces decimos más 3.3 kilo, voy a mover un poco más acá, kiloohmios por 3.3 kiloohmios. ¿Por qué corriente? Por la I2, ¿verdad? 3.3 kiloohmios por I2. Y esto es igual a... Aquí es igual. Cuando regresamos al mismo punto, porque ya estamos aquí, ¿verdad? Ya estamos aquí. Y si seguimos, regresamos al mismo punto. Cuando regresamos al mismo punto, ponemos que es igual a... igual a 0, ¿verdad? Si nos damos cuenta, tenemos que la sumatoria de voltaje es igual a 0 y como lo hicimos en el primer circuito, lo igualamos a 0 al final. Lo igualamos a 0. No se olviden de igualar a 0, es muy importante. Ya tenemos nuestra ecuación de la malla 2 e igualamos a 0. Y listo, eso sería todo. Ya tenemos la malla 2, lo que viene es más sencillo. Tenemos que ver los términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Son los que tienen la misma parte literal. Es decir, ¿cuáles son los que tienen la misma parte literal en este circuito? Tenemos I2. Tenemos este señor de aquí, 4.7 I2. También tenemos 2 I2. Tenemos también 5 kiloohmios por I2 y 3.3 por I2. El único que es diferente es 4.7K por I1. Este es el que es diferente. Perfecto. Entonces, continuamos y decimos bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es sumar las que sean iguales. 4.7K por I2 más 2K por I2 más 5K por I2 y más 3.K por I2. Lo vamos a hacer con la calculadora. Sería 4.7 más 2 más 5 más 3.3. Esto es igual a 15. Entonces, aquí vamos a decir vamos a decir 15
15 kiloohmios por I2. Vamos a tener este señor de aquí, el 4.7 kilo por I1, lo vamos a dejar igual porque no se ha sumado con ningún otro término. 4,7 kiloohmios por I1, y esto es igual a 0. Bueno, 4.7 kiloohmios y esto es igual a 0. Entonces ya tenemos la ecuación 2. Esta sería la ecuación 2, pero falta ordenarla. ¿Por qué? Porque en la ecuación 1 nos damos cuenta que ¿quién está primero? En la ecuación 1 está primero I1. Está primero I1, ¿verdad? Entonces vamos a ordenar y vamos a decir 4,7 kiloohmios por I1. Este es negativo, si se dan cuenta es negativo, más 15 kiloohmios por I2, y esto es igual a 0. Sería menos 4.7 kiloohmios por I1 más 15 kiloohmios por I2, y ya tendríamos nuestras dos ecuaciones. Aquí lo único que hice fue ordenar, puse el 4.7 primero y el 15 segundo. No le cambié de signo, ¿por qué? Porque ningún número pasó la barrera. Aquí están las dos incógnitas que no conozco del lado izquierdo. Entonces ya tengo mis dos ecuaciones. Esta es la ecuación número 2. Listo.